Una crítica dice que se expresa públicamente sobre un espectáculo, un libro, una obra artística, etcétera. ¿Ya? Entonces una crítica nos puede hablar de cualquier producción artística del ser humano. ¿Qué más? Es una acción dirigida, expresada como opinión formal. Entonces aquí hay que dar argumentos fundados, razonados, analizados o analíticos. No significa decir una cosa que me gusta porque sí, o no es bueno porque a mi mamá no le gustó. No, eso no sirve. Aquí hay que entrar en el detalle y la desmenuzación del propio contenido de, en este caso la película. Pero insisto, podría ser un libro, podría ser una obra de teatro, podría ser un documento técnico de ciencia, qué sé yo. ¿Ya? Y va dirigido a la comunidad, ¿cierto? Tú eliges a quién diriges generalmente, la crítica en general va dirigida a una comunidad más abierta. ¿Qué otras cosas son importantes señalar para la crítica? Que generalmente es un documento que se desarrolla en la prensa escrita. No obstante, chiquillos, yo lo he visto en algunas noticias de estas que dan en los canales de televisión 24 horas, de repente hacen crítica de cine y sale hablando un especialista, un periodista, y hace pedazo o da loas respecto de una película. ¿Ya? Pero en general es escrito, uno lo puede encontrar en todos los diarios del país. Uno de los más conocidos en Chile es de La Tercera, de apellido Contreras, Paulo Contreras, que él hace mucho tiempo hacía críticas sobre las teleseries chilenas y después se pasó a las películas porque la producción chilena ha ido mermando. Se desarrolla con mayor intensidad los temas de cultura y espectáculos, ¿cierto? Y a raíz de la radio y la televisión surgen como espacios de crítica especializada, lo que yo les decía recién, y aquí aparecen teatro, cine, otros toros, música, qué sé yo. Y ahí aparecen toros porque esta diapositiva fue sacada de un portal español donde la tauromaquia es una especie de arte, lo consideran los españoles, por eso es que existen los rodeos de toros allá, pues, a pesar de que nosotros lo veamos como algo tremendamente violento. Y en la internet encontramos también crítica especializada. ¿Cuál es la estructura? Miren bien, esta es la estructura. No miren el monito de la derecha porque eso era un ejemplo simplemente para que se vean que así salen en los diarios. Pero tiene tres partes. La primera es que lleva un título que es breve y valorativo. ¿Qué quiere decir valorativo? Que inmediatamente se dice si es bueno o es malo, ¿ya? O da una idea de eso, por eso dice pista. Entonces valora lo que va a decir. Luego se presenta, en el caso de la crítica de cine, un resumen de la obra. ¿Vieron cómo acá la historia de Sarú o este chico indio fue resumida rápidamente para que a la gente le quedara claro de qué estábamos hablando? Luego viene el cuerpo de la crítica, ¿cierto? Que es donde yo planteo mi argumento o mis argumentos que me permiten potenciar mi título, que es donde va la tesis, ¿cierto? A favor o en contra, y finalmente aparece la ficha técnica, que en nuestro caso no vamos a desarrollar una ficha técnica así tan potente como aparece allí, porque vamos a trabajar con un documento de imágenes, un cortometraje muy, muy breve, en donde aparece poco esto, pero sí hay que tener en cuenta que si hacemos una crítica de cine, de cortometraje o de video, tenemos que tener por lo menos la ficha técnica básica. Ahora, los tipos de crítica, uno siempre llega a esto, y uno lo discute en casa, que puede ser constructiva o puede ser destructiva, y ahí está asociado a lo positivo y a lo negativo. Pero la verdad es que los textos más modernos de estructura dialéctica nos presentan esto, chiquillos. Partimos por el título que está al centro, ¿cierto? Luego nos presenta la crítica, el cuerpo de la crítica. Luego nos presenta la crítica negativa. Luego nos presenta la crítica positiva y finalmente lo que yo debo mejorar. Eso en un texto ideal. Eso en un texto ideal. Nosotros vamos a seguir la otra estructura para iniciar. Pero para que ustedes lo tengan claro, una crítica hoy día, una crítica real, una crítica buena, de peso potente, nos presenta el título, nos presenta el resumen, nos dice qué es lo malo, nos dice qué es lo bueno, pero además nosotros nos mojamos el potito como conversábamos el otro día con la profesora a propósito de esto, y decimos qué podemos mejorar o qué podría mejorar yo de esta obra. ¿Ya? Es muy importante esta imagen, muy importante, porque vamos a terminar trabajando con esto en un par de clases más. Y aquí viene la profesora Francisca que nos va a recordar, ya que tenemos clara la estructura, nos va a recordar cuáles son los pasos para escribir, que son los pasos que le hemos repetido en algún momento. Ya. Para esta clase hemos ido haciendo trabajos escritos sobre textos de opinión.
Y para empezar a ejecutarlo, lo principal es seguir un orden, y así nuestro texto va a tener una coherencia también. Entonces lo primero es elegir el tema, luego realizar una lluvia de ideas. Esta me va a servir, valga la redundancia, para ordenar lo que yo quiero decir, cuáles mis puntos de vista de lo que yo voy a decir del tema que escogí. Elegir postura frente al tema. Aquí es súper importante, chiquillos, tenerla clara y no divagar. Por ejemplo, bueno, yo les di en la otra diapositiva, puse un ejemplo no de una crítica de cine, sino que un texto más bien de opinión. Después, construir argumentos es importante. Creo que aquí, cuando uno construye argumentos, ustedes tienen la facilidad ahora de tener internet y pueden buscar información, por ejemplo, oficial, para poder argumentar y tener como fundamento más sustentable, ¿ya? ¿Quiénes leerán el texto? O sea, ¿a quién está dirigido? Es súper importante, porque no es lo mismo que, por ejemplo, yo, no sé, quiera opinar sobre, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo súper liviano, el uso de pañales en la población adulta y lo vaya a leer, no sé, esté dirigido a personas que son menores de edad. O sea, no sé si me entienden muy bien. Si yo voy a escribirle a un público determinado, tengo que utilizar un lenguaje determinado, tengo que ver como el interés de esa persona, buscar ese interés para que mi texto también sea motivador y las personas lo lean. Y lo importante también es el propósito de la construcción. O sea, ¿qué quieren conseguir con ustedes? Persuadir, convencer, ¿qué esperan de su texto? Profesora, En fortalecer la, una idea. uh-huh. Quiero fortalecer una idea. Muchachos, señorita, no es lo mismo escribirle a un grupo de profesionales de la ingeniería Exacto. que escribirle a un grupo de estudiantes de secundaria. No es lo mismo. Hay modismos, Te hay digo. marcas verbales, por tanto uno tiene que tener claro a quién le voy a escribir. Es una de las cosas fundamentales, y aquí la profesora se lo ha dicho y yo quería reforzarlo, ¿ya? Entonces, es muy importante eso. El trabajo que vamos a hacer, ustedes se van a suponer que se los van a escribir a sus propios compañeros, es decir, a estudiantes de secundaria. Así que eso. ¿Avanzó, tía? Sí. Y como para un poquito para ejemplificar, yo no lo hice con una crítica vecina, como les decía, sino más bien es un texto de opinión. Entonces yo elegí el tema del aborto libre, realicé una lluvia de ideas que es despenalizar el aborto, proteger la vida de la madre, libertad sobre el cuerpo, violencia estatal. Elegir la postura frente al tema a favor del aborto libre. Construir argumentos. Acá yo solamente puse uno o dos, pero la idea es que sea más de dos argumentos. Entonces yo le puse: la prohibición del aborto en Chile trae diversas consecuencias, entre las que podemos mencionar que al estar penalizado, las mujeres se ven en la obligación de concurrir a la clandestinidad para poder llevar a cabo el procedimiento. Esto puede llevar a que, en caso de alguna complicación médica, la mujer deba acudir a un hospital público con el riesgo de ser denunciada y de sufrir malos tratos por parte del personal del establecimiento de salud, pues rigen en estos casos las sanciones morales, sin pensar de manera más profunda el motivo que la llevó a tener que tomar esta decisión. Y en casos más graves, a no concurrir al servicio de salud y ocasionar la muerte. Ahí hay un argumento. ¿Quiénes leerán el texto? Está dirigido a lectores de un foro en una página de Facebook, ¿ya? Y el propósito de la construcción era persuadir a los lectores sobre el aborto libre en Chile y su importancia como tema de interés público. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo al ir haciendo paso por paso, ya puedo ordenar mis ideas. Entonces, también recalcar que es importante a quién va dirigido y lo que ustedes quieren conseguir con su escrito. Exacto. La profesora puede tomar esto ahora y escribir el texto. Y va a quedar maravilloso porque está todo absolutamente claro. Ahora, quiero recordarles lo siguiente. Esta es la estructura que vamos a trabajar. Pínchenla, sáquenle una fotografía, anótenlo.